buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido todo el mundo a este nuevo episodio de Kanki Podcast. Yo soy John Gómez, un artista digital muy motivado y hoy vengo aquí con un pequeño fragmento, una especie de anexo de lo que será el capítulo principal de la semana que viene, un capítulo del mundo en el que vivimos con mis amigos Dani y Eudal, pero en esta primera parte que os quiero traer aquí es una especie de adelanto porque es un punto en el que nos pusimos a divagar únicamente yo y mi amigo Eudal Hernández a hablar sobre las definiciones de lo que es el capitalismo tardío, ¿vale? Y entonces me parece que es muy interesante tenerlo, digamos, como separado y que sea su propia cosa, porque me parece que también trae algunas reflexiones interesantes y, como digo, hablamos de tipos de capitalismo, de qué es el mercado libre y mixto y, en general, cuáles son las consecuencias de este capitalismo tardío o Advanced State Capitalism, que va a ser el tema principal del que hablaremos en el siguiente capítulo principal, pero que aquí ya hacemos algunas reflexiones de hacia dónde vamos y por qué esto es un problema, como ya podemos ir viendo durante todos los capítulos que hemos ido haciendo sobre política hasta ahora. Así que nada, que sepáis que como hoja de ruta primero vais a tener este capítulo que se seguirá con el siguiente del capitalismo tardío y luego tendremos otro fragmento más hablando sobre turismo e imperialismo que saldrá de aquí, como digo, pues eso, 2-3 semanas. Así que sin nada más os dejo aquí con el fragmento que grabé con mi amigo Eudal. Muchísimas gracias Eudal siempre por venir aquí y muchísimas gracias a todos por escuchar y ya me diréis qué os parecen estas reflexiones. Y bueno, antes de empezar, estoy aquí con mi amigo Eudal para hablar un poco de estos temas que vamos a tratar durante todo el capítulo, ¿vale? Una especie de introducción previa en la que vamos a dar contexto a todos estos conceptos, ponerles nombre con fundamento para saber de lo que estamos hablando, un poco de, pues como hablamos ya en esta serie en general del mundo en el que vivimos, ¿no? De lo que hay, ¿vale? Y cómo vamos a trabajar a partir de ello y las alternativas que queremos buscar luego y esos problemas y todo eso, pero queremos como poner un fundamento para partir de ahí desarrollar estos conceptos. Así que, Eudal, amigo mío, somos todo tuyos. ¿Qué nos traes de información aquí dedicada, de calidad? El punto era, ¿no? Básicamente definir, ponerle pies y cabeza, definir con palabras, etiquetar un poco el modelo de capitalismo al que están sujetos la gran mayoría de gobiernos, o al menos siempre hablando del primer mundo, claro, que es lo que representa cómo funciona el mundo. Es la gente que se pone a hablar delante de un micro. Sí, básicamente. Y bueno, como para situarnos un poco, diríamos que estamos en un tipo de capitalismo corporativo, ¿vale? Financiero, corporativo, referente a que pues la actividad económica que hay en el mundo la llevan a cabo órganos privados, ¿no? Que son paralelos al gobierno y a la actividad civil, y su objetivo es generar riqueza, generar capital, expandirse, competir con las demás cuotas y demandas de mercado, con las demás entidades económicas, y crecer, ya sea vendiendo un producto, ofreciendo un servicio a la población o a otras empresas. O a otras empresas, exacto. Corporaciones. Es muy interesante este primer punto. O incluso al gobierno. Claro, es verdad, sí. La cuestión es muy interesante este primer punto. O sea, tú vas a ir soltando cosas y yo te voy a ir maravilloso. haciendo aquí la dinámica de siempre. La cuestión es que me hace gracia porque cuando nos ponen esta idea del capitalismo de pequeños, ¿no? De que te lo explican como con un pequeño pueblo en el que, mira, Juan tiene una vaca. El típico de... Imagina que tienes 2 vacas, ¿no? Sí. Pues Juan tiene una vaca que la utiliza para sacarle leche
y entonces explotación animal, pero no, da igual, la cuestión es que coge esa leche y se la intercambia a otro individuo que por ejemplo hace pan, ¿no? Y entonces como ese trueque ya se llegó un momento en el que habían tantas cosas con las que hacer trueque que era como complicado, se inventó la moneda, ¿no? Y entonces ahí es donde nace el capitalismo y donde te lo venden como con individuos. Y ese es el punto al que queremos llegar aquí primero, ¿no? Con esto que tú dices de estos colectivos, donde tenemos que entender que en el capitalismo que vivimos hoy en día, en el capital no se mueve tanto entre personas físicas, sino entre entidades manejadas por esas personas, ¿no? Estas corporaciones. Eso es también como la falsa concepción esta de que la empresa es el CEO, pues no, o sea, la gran mayoría de corporaciones que existen se llevan a cabo, o sea, hay como un portavoz, por decir así, una persona representativa del cargo ejecutivo de toda la empresa, que es el CEO, con poder ejecutivo básicamente, pero después hay todo un tinglado de señores con traje que tienen mucho dinero y poseen porcentajes en acciones de la actividad económica de esa empresa y por lo tanto de sus beneficios, sus riquezas y también sus recursos, ya sean humanos o sean monetarios o en producto, ¿eh? Claro, es que, bueno, antes de que digas el siguiente punto, es eso, para que quede claro que es como que yo no genero un bien material que te intercambio a ti. Por lo general, la mayoría de la gente de este planeta, lo único que podemos ofrecer es este recurso humano que es nuestro tiempo, ¿no? Nuestro trabajo. Y son responsabilidad de estas entidades, de estas empresas, el generar bienes materiales, por lo general. ¿Y eso qué es lo que nos lleva? A una colectivización en cierta manera, porque al final una empresa no deja de ser eso, un colectivo de individuos que tienen una empresa que es un proyecto, ¿no? Y entonces eso te permite hacer proyectos colaborativos entre diferentes individuos que te permite hacer cosas mayores, porque al final, como seres humanos, ese poder que tenemos de unirnos y hacer cosas está a tope guay, y esa es la manera que tiene el capitalismo de redirigir eso y que hagamos cosas bastante increíbles. Pero a nivel individual, eso lo que hace va en detrimento de esas capacidades que tenemos a nivel individual de hacer cosas, porque como todo está tan en manos de las corporaciones, y esto es mucho de lo que se quejan normalmente los anarcocapitalistas, de que yo como individuo no puedo hacerme un hueco en este mundo, porque todo es perteneciente a las corporaciones. Los medios de producción son exclusivamente de las corporaciones, o sea, yo no puedo de la nada spawnear mi ejército de fabricar botellines de Fanta, yo qué sé, sí, y llamarlo naranja juice. Sí. Y patentarlo y tal, o sea, necesito todo el capital que eso conlleva, ¿no? Y ahí está el puñetero dilema de los medios de producción deberían ser de los trabajadores, deberían ser del empresario. Y bueno, ahora ya me estoy calentando porque tengo en la cabeza todo de frases de empresario. El empresario se juega el cuello por sus trabajadores porque arriesga su capital y... Sí, pero la realidad es que los que tienen poder, los que manejan el cotarro, nunca pierden. La realidad es que el vaivén de una corporación consiste en amasar dinero, reinvertirlo para generar mucho más. O sea, no estas supuestas pérdidas que se supone que son como el riesgo del empresario, ¿no? Y a lo que se enfrenta por el bien de sus trabajadores y de ofrecer vidas y dinero a las familias, no es real. No existe este riesgo. A nivel individual, cuando hablamos de corporaciones muy grandes ya, es muy difícil. O sea, una corporación se puede ir a bancarrota, una gran empresa puede liarla pardísima, eso es cierto. Pero al final, lo que a mí me sorprende de este paradigma que estamos mostrando aquí es que la cuestión es que están estas empresas, ¿no? Que son una especie de ente aparte de sus individuos, donde es una especie de máquina de hacer dinero,
y está en manos de aquellos que tienen el poder, de aquellos que la fundaron, de aquellos que se han llevado la mayor parte de acciones porque han venido con el dinero de otro sitio, da igual por cuál razón, son una especie de parásitos que están enganchados a esa máquina que genera dinero y que se lo da a esos beneficiarios. No se lo da a los que están haciendo que esa máquina funcione, que son los trabajadores, ese recurso humano. Es la gente que tiene la propiedad de esa máquina, ¿vale? Hipotética, que es esta empresa. Entonces, las empresas son máquinas de hacer más dinero desde el punto de vista 100% capitalista. No son máquinas de fabricar bienes materiales necesarios para la humanidad. Normalmente, o sea, es que hay empresas que lo único que hacen es mover dinero. Mira BlackRock, es una de las empresas que más dinero mueven y lo único que hacen es trabajar en bolsa. Pero bueno, ya hablamos en el primer capítulo como del el mundo. Metacapitalismo, ¿no? Que no estás mercantilizando nada, estás mercantilizando el flujo de dinero. Es números. Estás haciendo dinero gestionando el dinero de gente muy rica, ¿no? Que es como que se nos escapa del entendimiento porque solo somos peones nosotros. Que de hecho... Perdón, Jonan, sí. Te corto porque quizá ni siquiera he entendido yo muy bien lo que he verbalizado antes, para no asustar a ningún liberal que me esté escuchando. Las empresas sí que pueden quebrar, ¿vale? O sea, las empresas y corporaciones y empresarios pueden perder su riqueza y llevar la empresa al cierre. Fruto de casualidad o de malas decisiones. Pero eso ocurre con las pymes y con las empresas pequeñas, no con las megacorporaciones como Apple, Nintendo. Claro, las grandotas. Exacto, quiero decir, es un monstruo tan grande ya que es como el motor de la sociedad. Eso no puede de repente irse a pique. Sí. No, y es eso, que normalmente cuando te encuentras estos liberales, ¿vale? Que se nota que no lo somos, que te dicen, pero es que es que el pequeño medio empresario se la juega y todo eso. Totalmente, pero es que tú también eres víctima de este capitalismo, que luego meteremos más conceptos, pero es un capitalismo tardío, ¿vale? Que es propiedad de estas corporaciones. Porque, o sea, tú estás trabajando más que a un nivel de empresario, de empresa pequeñita, estás trabajando más bien a un nivel individual. Te la estás jugando tú. Cuando hablo de estas corporaciones es que son mamotretos, que es una cosa que tú tienes que manejar como CEO, porque ya es que la cosa ya va rodada. Cuando tú empiezas una empresa, y por eso es tan difícil, y por eso los anarcocapitalistas y los liberales se quejan tanto, es porque es que tienes que hacer una inversión personal excelsa que supera lo que le podrías demandar a muchísimas personas, y son esas personas que luego dicen yo me lo he ganado todo y lo he conseguido, y sí, pero es que no debería ser tan difícil. Y toda esa gente que se queja tanto de que el capitalismo ahora mismo no funciona como ellos querrían, como esta idea idílica del anarcocapitalismo, es también por la razón por la que luego salieron también las criptomonedas, que es lo que quería mencionar hace un momento, que es como tienes en corporaciones que controlan todo el dinero, porque tienes como cosas como BlackRock, donde el dinero, el simple hecho de gestionarlo ya te genera dinero, existían la alternativa liberal de la criptomoneda, que es que se gestiona sola. Entonces eso... El sueño húmedo es un sueño húmedo de porque claro, sí, y es la razón por la que se ha especulado tanto con un sueño. Es un sueño porque la idea es que ellos... Una moneda centralizada para todos, que se gestiona sola, que es igual para todos, y entonces solo te tienes que ocupar de tu empresa y de que reciba el dinero que se merece. Pero es que hay 1000 intermediarios y el mundo real es muchísimo más complicado que esta idea tan idílica de que no haya intermediarios. Por eso la idea es que el intermediario debería ser el gobierno, que es una cosa que se supone que es parcial. Y por eso que entraremos en breve... Por eso la mayoría de economías a nivel global son mixtas, ¿vale? Tenemos un mercado mixto en la mayoría de gobiernos, que viene a significar que tanto existe una cuota de mercado libre para todos los entes privados, también hay una regulación e instituciones propias de la administración pública y las entidades ejecutivas del gobierno. Como en España, Endesa, Iberdrola y Telefónica y... Sí, que al final es jugar siempre en ese equilibrio, ¿no? Donde
hay un gobierno, pero también le doy prioridad y básicamente el beneficio a algunos individuos para que creen su empresa con las ventajas que te da el gobierno, que es al final el poder colectivo de todo el mundo. Entonces, si tú tienes una empresa que se beneficia de lo público, tienes el beneficio de todos. Entonces, no te cuesta tanto por eso. Claro, idealmente una empresa pública, bueno, idealmente no, una empresa pública se preocupa por la mejora de las personas. Mirad, por ejemplo, Renfe y Ferrocarriles de Cataluña. Esto ya lo comentamos en el anexo del mundo en el que vivimos, pero Renfe se preocupa por maximizar los beneficios para esos CEOs y esos propietarios. Ferrocarrils se preocupa de mejorar los beneficios, o sea, de mejorar los servicios para la mejora de las personas. O sea, el problema no es la empresa, el problema es también el contexto en el que esa empresa funciona. Opera, sí. Opera, porque depende de qué es lo que considera esa empresa un beneficio. Claro, allí ya entran pues los intereses de las microsociedades, de empresarios y eso influye en la toma de decisiones de instituciones públicas. Coño, por eso votáis a la derecha, los liberales, claro, porque os beneficia a vosotros, los businessmen, pero que es que el mundo funciona y no digo que se rija, pero es que el mundo funciona gracias a los medios de producción, gracias a los trabajadores. Si no, esta máquina no se mueve sola. No. Me haría muchísima gracia que nos estuviera escuchando liberales. O sea, es que claramente es el público opuesto el que va a escuchar este podcast. Pero si llega alguno, pues no sé, se va a enfadar. Y no entiendo por qué, la verdad. Esto no es ni una amenaza, ni un llamamiento a la revolución social. Es solo decir las verdades y entendernos entre todos, que somos un colectivo, somos todos personas, no vamos los unos contra los otros. Es el libro de Jordi Wild, así es la puta vida. Es que así es la puta vida, tal cual, hermano, tal cual. En fin. Por eso, otro punto interesante de cómo definir el capitalismo que rige nuestras vidas, el modelo de capital que hay, también, aparte de corporativo, es financiero, creo que lo he dicho antes, pero no hemos entrado. Tú entras. Es financiero. ¿Qué significa eso? Significa que, bueno, para poner palabras exactas, vale, un capitalismo financiero consiste en la subordinación de los procesos de producción para la acumulación del capital. Es decir, que las entidades económicas de la sociedad del capital están como todas sujetas al mismo objetivo y de algún modo atadas a generar capital. Y esto es así, o sea, todo objetivo de toda empresa es generar riqueza. Así, de algún modo. Sí, no encontrarás ningún empresario que te dirá, mi objetivo es hacer, yo qué sé, los mejores colchones posibles. O sea, sí, encontrarás alguno, pero lo utilizará como un selling point para vender más dinero. O sea, claro, para ganar más dinero. Y al final, o sea, no me gusta generalizar porque es que es verdad que hay empresarios que de verdad tienen ideas muy correctas y de verdad que hay productos que vale la pena comprar, ¿vale? O sea, yo he escuchado por TikTok alguna vez, escuché una vez un empresario de Sevilla que tiene una fábrica de colchones, precisamente, que era un tío que dices, de 10. O sea, si todos los empresarios fueran así, no habrían estos problemas, ¿vale? O sea, es una persona con conciencia de clase de tengo unos trabajadores que tengo que cuidar, que están trabajando para el proyecto que yo estoy dirigiendo, pero que dirigirlo no significa tampoco que te deban a ti la vida. Es simplemente que tú tienes el rol de dirigirlo, ¿sabes? Sí, sí. Y es una cosa que es eso, cuando piensas en un punto de vista más colectivo, más de... Si pudieras por un momento olvidarte del capital y dejar de preocuparte por el Excel, de que salgan las cuentas a final de mes y todo eso, sino que tu empresa se dedique a que esta semana, por cosas del mundo, tengo que realizar una fabricación de 200 colchones, o 200.000, yo qué sé, los que sean, este mes. Pues el objetivo es completar esos colchones con la mejor calidad posible
y en el tiempo acordado porque esa gente necesita esos colchones para dormir. Tu objetivo no es vender 200.000 colchones porque eso te va a dar 200.000 millones de euros. No. Tu objetivo es que esa gente tenga ese producto material. Sé que es pensar con mucha ideología, pero es que quiero que en este capítulo también empezamos a romper esos moldes de el capitalismo es la única manera. Bueno, claro, eso es como un modelo de empresario un poco idealizado. Y no porque sea imposible pensar que existan personas así, sino porque es que no ocurre. Porque están sujetos todas las entidades económicas eso, pues al sistema modelo financiero que el progreso consiste en generar riqueza y aumentar la producción. Y esto ha sido así desde la revolución industrial. Las empresas buscan el crecimiento exponencial de tanto dinero, tanto riqueza, sí. Tanto riqueza como en términos de producción. Abaratar costes, aumentar unidades de producto por kilo de carbón que quemo, no sé. Sí, rendimiento. Al final buscas el No sé, máximo no soy de científico, ¿vale? Yo soy una persona que busca cosas en internet y luego las dice a un micrófono con su colega, ¿vale? O sea, podéis hacer lo mismo, ¿vale? Y lo que estoy diciendo no es mi opinión, lo pone en Wikipedia, es así. Bueno, está rebozado en una opinión, claro, evidentemente, pero eso sí que es cierto. Pero estamos intentando estar en la parte objetiva del podcast, pero es verdad que se nos van por las manos. Por supuesto. Las manos. Que tampoco me estoy metiendo con ningún empresario, insisto, o sea, hay empresarios que son bellísimas personas y al final es que puedes estar atado de pies y manos porque es lo que pide el capital. Hay CEOs que renuncian a su sueldo para llevar a cabo proyectos y no tener que despedir a su plantilla. Claro, también porque no son ambiciosos y no necesitan 55 millones, que es lo que le toca por lo que se suele dar. Es que claro, hay un desequilibrio en esta sociedad. Que son como empresarios que están verdaderamente acometidos al proyecto, al mensaje. Al proyecto, al objetivo de su actividad financiera y no a su riqueza personal, individual, muy encima de lo necesario y cantidades astronómicas de dinero que una persona no. Más que irse a Marte y montarse una casita antes de que explote todo, no sé qué vas a hacer con tanto dinero. Pero bueno, antes de irme por las ramas, voy a sacar el tercer punto que define el tipo de capitalismo modelo que hay. Es el concepto de Advanced Stage Capitalism. Lo voy a intentar traducir como capitalismo tardío. Capitalismo tardío, gracias. Es este concepto que nos habla de que en sociedades donde el capitalismo ha estado en desenvolupamiento... Desarrollo. Joder, el catalán, chaval. En desarrollo durante ventanas de tiempo tan amplias. El propio sistema busca y encuentra formas de como blindarse. Antes he utilizado esta palabra, no sé si es del todo correcta para describir lo que quiero decir, pero buscan un modo como de protegerse ante las revoluciones sociales. No quiere decir que sea inmune el mundo de cambio, reestructuración, si ahora todos decidimos salir a la calle. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, las democracias modernas están en cierto modo protegidas ante reestructuraciones muy directas, instantáneas y fundamentales. Por eso tenemos órganos judiciales, órganos ejecutivos, órganos legislativos por separado, por ejemplo. Tenemos senatos bicamerales y luego Congreso de los Diputados, en que cada uno ejerce una función y, por ejemplo, necesitas el consenso de todos. 3/4 partes de la aprobación del Senado para cambiar cláusulas fundamentales de la Constitución, ¿sabes? Por ejemplo, quiero decir, no puedo ser yo, ganar las elecciones, ser presidente y mañana poner de patas arriba toda la Constitución española, ¿sabes? Sí.
Esto también, bueno, Dani nos aportará más ideas, supongo, porque ahora mismo estamos grabando esta introducción sin él. Pero es muy interesante esto también que estábamos hablando antes de las corporaciones y todo eso, que son, al final, el que funcione mal, por decirlo de alguna manera, de que vaya a un punto en el que dices, esto no tiene sentido, es culpa del capitalismo tardío. Y al final, lo que quiero que entendamos es que cualquier capitalismo va a llevar al capitalismo tardío, ¿vale? Al Advanced Stage Capitalism, ¿vale? O sea, al final es parte de su ciclo de vida, porque como el objetivo del capitalismo es generar más capital, ir siempre a más de una manera exponencial, llega un momento en el que eso, en un planeta de recursos finitos, acaba. Esto lo hemos estado diciendo durante toda esta serie del mundo en el que vivimos. Entonces, esta idea del capitalismo tardío no deja de parecerme graciosa, también llamado tardocapitalismo, que las traducciones son increíbles, o late state capitalism, es una manera de los liberales, de esta gente que defiende el capitalismo al fin y al cabo, de decir, claro, es que ya no vivimos en el capitalismo, vivimos en el capitalismo tardío, se nos ha roto, ¿sabes? O sea, la idea, el capitalismo en realidad funciona. Claro. Como si no fuera algo inherente de que el capitalismo vaya a acabar mal. Pero, spoiler, sí. O sea, no hay ninguna manera en la que objetivamente, incluso en un mundo idílico, o sea, la única manera sería que el planeta tuviera recursos finitos, y esa es la idea de que tienen muchísimos liberales de irte a colonizar el mundo y ser siempre, o sea, el universo, y tener siempre un carácter expansivo. Y Claro, para ese eso carácter sería expansivo, maravilloso, ¿no? Seguir explotando claro, recursos de otros planetas. Pero... conquistando. Al final es una cosa que va muy cerca del imperialismo. Eso es lo que busca el capitalismo y es el vínculo que tiene con el imperialismo. Os recomiendo muchísimo un capítulo de The Program en el que hablan sobre ello, en el que o sea, ningún estado imperialista no se ha basado en la moneda y Estados Unidos ha sido el máximo exponente de necesitar de conquistar otros países, de extraer recursos de lugares donde no es el suyo porque el suyo ya se está acabando. Es como la manera de contentar a la máquina de la que estamos hablando, contentar a todos esos CEOs, a todas esas empresas, de que el gobierno al final se convierte en una especie de yugo, o sea, está al yugo de estas empresas, porque lo que necesita el gobierno, lo que las empresas quieren de él, es que les esté ofreciendo mano de obra barata, recursos infinitos, y eso es lo que Estados Unidos hace también, que es que las tiene muy contentas. Sí, no sé qué tanto entra allí la legislación armamentística, pero bueno, eso quizá es tema para otro... Bueno, o quizás para luego. Quizás ya hemos hecho bastante la introducción, porque creo que queda bastante claro el capitalismo tardío, que es al final una de las pilares de los que vamos a hablar en este capítulo. Así que no sé si tienes algo más que comentar en cuanto a definiciones, Eudal. Sí, voy a aclarar un par de cosas también antes de que se me vaya de la cabeza, un poco como para complementar y ejemplificar lo que estás diciendo. Que la economía puede verse en tres formatos, que es como el mercado libre, mercado mixto, mercado controlado, ¿vale? Creo que todo el mundo lo entiende. Mercado libre, las empresas tienen libre albedrío para... o sea, no se ven sujetas a ninguna ley gubernamental que limite su actividad financiera, ¿vale? El capital es la ley, básicamente. Anarcocapitalismo, ¿vale? Totalmente. Que de hecho hay muchísimas, perdona, pero hay muchísimas empresas que en Estados Unidos, claro, tienen esta mentalidad de que no te protege tu país, no te protege, o sea, no te da garantías en el sentido de seguridad social, de que te cubre las bajas de paternidad, de maternidad, todo eso, sino que de ese rol se ocupa la empresa. Lo cual, eso significa que le estás dando un rol de poder, un rol patriarcal prácticamente, de que te tiene que cuidar la empresa para la cual trabajas. Y si en algún momento dejas de trabajar para ella, dejas de contar con todas esas necesidades que necesitas cubiertas. Exacto, y por esa razón te mantienen como un esclavo. Eso es, porque no solo dependes de ellos para sustentarte a ti y a tu familia y a tus propios proyectos como individuo y
y tus mierdas, sino que encima tienen el poder sobre ti, que tú no puedes suplir por ti mismo de ninguna otra forma que no sea mediante instituciones gubernamentales o por la empresa por la que trabajas, en muchos casos de Estados Unidos, como para tener servicios de salud y aseguradoras, y entre otras cosas, por si tienes un accidente o lo que sea. De todo eso se ocupa la empresa, y ¿qué pasa? Que si la empresa le da por no querer ocuparse, o no encuentras un trabajo que la empresa, pues eso, o sea, básicamente no eres de la calidad social, del nivel social, no tienes un trabajo suficientemente bueno para que esas garantías se cubran, te jodes. Básicamente. Y si no le eres profitoso a la empresa, también te jodes. Provechoso te echan. Y te vas a la puta calle y... Sí, como mucho el gobierno, como lo que busca el capital y el estado del bienestar, que es la razón por la que tampoco hay una revolución y por la cual en un estado tardío del capitalismo como el que estamos no se habla de destruirlo, es porque pese a este estado en el que estamos, es lo que dices tú de que se ha blindado, ¿vale? Que esto no lo he complementado, pero es que como la gente sigue estando a gusto en su gran mayoría, siguen habiendo cosas que es como te hacen sentir culpable de que si no has sido capaz de encontrar un buen trabajo es culpa tuya, y la gente que no consigue entrar en esta rueda hacen que no sientan que es, o sea, que no sientan que es problema del sistema, sino que es problema suyo, que cuando has conseguido eso, cuando tienes una sociedad que ya no, que ya no tiene esa autonomía de pensar y de hacer una crítica, por esa razón sigue el status quo como está, porque es que no hay nadie que sienta esa necesidad, porque se cree que bueno, pues es lo que toca, que así es como es y no encontramos una alternativa. También es lo que hay y es lo natural que suceda en este capitalismo tardío. Estaba haciendo así con los dedos, en plan quote unquote. Comillas. De que si las grandes corporaciones tienen todo el dinero del mundo, todos los recursos, tienen todos los medios para hacerte creer que son buena onda y que... Sí, o para evitarlo. Y que están allí para favorecerte y claro, y beneficiarnos a todos, pero lo único que quieren es su desarrollo y su riqueza, competir las unas con las otras. Pero al final el point es como, sí, pueden hacer eso porque tienen gente que sí que van a poder seguir pagando para que te convenzcan de eso. Ese es el point. Si todo el mundo se revolucionara... Y psicólogos y todo lo que necesite, porque la cuestión es que, como siempre va a haber alguien que te va a pagar bien, va a poder tener la empresa alguien que te pueda convencer de que el sistema está bien. Porque como ya hay alguien que está bien, porque le están pagando y tiene estado del bienestar, mientras haya una gran parte de la sociedad que tenga estado del bienestar, a pesar de que haya la mitad que no, pero como tenemos una sociedad súper industrializada, unos pocos que estén bien se pueden permitir seguir haciendo rodar el mundo, porque una persona puede excavar una mina entera, si quiere, con las maquinarias que tenemos hoy en día, hablando de una cosa súper primaria, pero con la informática más de lo mismo y con la producción de alimentos más de lo mismo. Todo es necesario, gente, en un recurso humano, pero necesitamos un porcentaje inmenso de gente con ganas de cambiar el sistema. Incluso antes de que termines, para la IA. Sí, es que la IA es para desarrollar IA y ejercerla, o sea, hacerla funcionar, necesitas ya no solo ingenieros. Una vez la IA ya como que funciona por sí sola, tienes el programa hecho, eso implica un montón de mantenimiento de servidores, de data science y todo eso implica recurso humano. Claro, por ahora, porque luego es cuando entra el cyberpunk, que esto ya es literalmente cyberpunk, que es cuando una IA ya ha tenido el poder de automatizarlo absolutamente todo, sí, y es absolutamente autónoma, que es como, joder, definitivamente es donde quiero vivir. Eso sí que da miedo, pero falta para eso, ¿no? Como que tiene pinta que... A ver, o sea, empezamos a tener robots, tenemos vehículos autónomos... Claro, una vez una IA sea capaz de autorregularse, autoproducirse, claro, mantenerse... En el momento en el que la IA tiene poder, tiene agencia durante en el estado físico, puede ser autónoma. Pero necesitas que haya gente que eso haya querido que pase, muy fuertemente. Sí, eso es. También legislar todo esto al ritmo que se desarrolla, ¿no? Es muy complicado para las instituciones
gubernamentales porque es que no les da tiempo a reaccionar. Sí, pero también Y- cabe decir que como tienen miedo, perdón, pero como está ese miedo de que esto puede pasar gracias a la ciencia ficción, que luego digan que las historias no sirven de nada en el capitalismo, pero bueno, que la ficción no sirve de nada, yo creo que sí que es verdad que es que hay escepticismo. Las cosas no van tan rápidas como podrían llegar a ir. Aunque bueno, es que no sabemos lo que hacen las empresas detrás de las sombras, en las Ya. sombras. Entonces, ¿Y bueno. qué tanta influencia tienen Ahora para mismo ralentizar las cosas y demás? es que es eso. Pero bueno, perdona, estábamos con lo del mercado libre. Sí, el mercado libre, también existe el mercado mixto, Que es España, por ejemplo. a.k.a. la No sé. mayoría de gobiernos del primer mundo. Sí, es Primer principalmente mundo. Europa. Sí. Porque es que es eso, yo Estados Unidos lo considero Bueno, y prácticamente a libre. sorpresa de muchos, creo, Japón. Japón es Japón. una monarquía parlamentaria. Sí, sí, bueno, sí, es que... Japón es como, Como Europa, como sí. Españita y Bélgica y Países Bajos, Alemania, vamos. Sí. Bueno, es que Japón es muy... Alemania no es una monarquía parlamentaria, pero es Es una una república república parlamentaria. igual que Francia, En toda sí. regla. Sí, es como el gobierno lo toca, lo ajusta, pero no mucho. Entonces es un estado del bienestar en el que sientes un poco más de tranquilidad, ¿no? Porque al menos los europeos pasa un poco eso, que es como tienes una cantidad de garantías que si vivieras solo a Seguridad depender social. de seguridad social y eso, que es como que esa es la razón por la que yo a veces siento que en Europa se estima más la vida que en otros puntos del mundo donde, por desgracia, hay conflictos o hay una pobreza extrema por culpa principalmente de estos países del primer mundo, prácticamente siempre, pero son sitios donde es eso, que hay gente que se muere por la calle. Y en Europa pues hay unas garantías que hace que eso no pase. Y por la razón por la cual principalmente de esos países hay mucha inmigración hacia aquí. Porque es que aquí se valora la vida. Y si de verdad queremos creernos esto, estas políticas tienen que incluir a todo el mundo, porque se valora la vida, no la Eso vida es. de los nuestros. De hecho, lo que te iba a decir hace un segundo es que se reduce un poco todo a que ponen la vida del civil europeo por encima del dinero. Sí. Y por eso nos gustan este tipo de regulaciones y por eso Europa vetlla en catalán. Sí, cuida, no nos sé. cuida y Sí, mira bueno, por nosotros, por nuestro bien. Literalmente como la canción que no llegó a Eurovisión de Europapa. No sé si la has escuchado, no, pero es la canción ¿qué? de Holanda, luego te la enseño. Vale, sí. Pues eso, y luego está la social, que sería, pues interpreto, China. Bueno, sí, la controlada, digamos. La controlada. Sería como libre albedrío, mixta, gobierno y empresas privadas, y controlada, pues full gobierno. Ujú. Y ya puede ser con actividad financiera tipo China, que es básicamente un estado corporación. Eso es muy gracioso. Esto lo hablaremos quizás un poco más adelante en el capítulo, pero sí. Sí, en breve vamos a hablar de todo esto que hemos comentado ahora, un poco de las aplicaciones gubernamentales que tenemos, como para compararlas un poco y ver que todas siguen el modelo capitalista del que estamos definiendo, pero de formas distintas, ¿no? El point aquí también es decir, China no es comunista. Sí, pero sí, bueno, sí. ya llegaremos. Entonces es eso, sí, en un mercado social, ¿no? Pues tenemos esto, que es muchísimo más controlado, porque al final la definición sería que las empresas trabajan para el gobierno. Sí, Sería la definición, sí. en cierta manera. Y bueno, China no es del todo cierto decir que es una economía controlada al 100%, ¿eh? Porque, No, para nada. o sea, China es un modelo de estado corporativo, pero tienen como la mayoría de... el mayor porcentaje respecto de los otros intermediarios. Claro, las y acciones de la empresa. ellos, exacto, ellos tienen el mayor porcentaje de acciones y el poder de decisión dentro de esas... y el poder ejecutivo dentro de... Claro, también es como, al final eso pasa con las grandes, que es como lo que estamos hablando, las corporaciones, estas empresas monumentales, pero China da espacio a ese liberalismo para que si hay un individuo
o una pequeña empresa, un pequeño empresario que quiere hacer una pyme o algo y hacer una empresa y quizás eso lo peta porque tiene una idea de proyecto espectacular, pues a China le encanta, porque todo aquello que funcione es mejor para ellos. Luego se meten ellos. Eso sí, si le gusta demasiado, te lo compra y se lo queda. Claro, no, es que ese es el point. Es que eso es lo que quieren. Claro. Que nazcan cosas y que ellos se las queden. Y son ellos los que lo controlan. De hecho, el nacimiento de OnePlus nació como subsidiaria de Oppo, como una especie de cosa apartada, ¿vale? Que esto me he escuchado la historia de Nate Gentile en su directo con uno de los fundadores de Nothing, y explicaba esa historia de que la única manera de empezar una empresa con unas ideas diferentes es apadrinada por otra empresa mayor. Que eso es lo que te encuentras, esa es la manera, te caes bien con los jefes y dices, te conocen y dicen, pues venga, va, haz lo tuyo. Y luego, cuando la empresa ya funcione y han conseguido hacer su proyecto de empresa, la vuelven a comprar y otra parte más dentro de China. Ya sí, de hecho no viene a cuento, pero es que de esto trata un poco el tema de... Bueno, es que el mercado se regula solo mis cojones, tío. Sí. Porque las empresas crecen y las empresas con su riqueza adquieren otras empresas, están controlando el flujo económico del mercado. Eso no es libre albedrío, tío. Eso es dejar que se apabullen, es como darwinismo, la ley del más fuerte. El que antes crece y se apodera con los recursos y consigue una estrategia sólida para generarle riqueza infinita, absorbe a las demás para su beneficio y un monopolio que te parió. Pues, pero eso no es culpa del capitalismo, Eudal. Eso es el capitalismo tardío, que ya no es lo mismo. Es verdad. Claro, me has pillado. Sí, es que... Me has pillado. El capitalismo en verdad es la leche, es la vamos. hostia. No, es que cuando se morían los niños imagínate que asfixiados por las máquinas de vapor. Pero imagínate eso que era lo bueno. Exacto, pero es que tenías 2 vacas. Con 2 vacas ya es que de ahí salía todo. Claro. O sea, imagínate que tenías las 2 vacas. Si no las tenías, te jodes. O sea, sí. Si no las tenías, te jodes. Pero si todo no... el mundo puede tener 2 vacas. ¿A que sí? Y si no podías pagar la leche, te jodes, pero... Bueno, esta ha sido la introducción de este introducción. Esta ha sido la primera parte de este capítulo. Seguidamente pues iremos con otras cosas. Sinceramente, esto lo estamos grabando semanas antes de lo que tocaría, así que es todo muy riguroso y profesional. Exacto, no, esto pasa en la vida real, lo que pasa es que no lo comentas y entonces nadie se entera. Eso es. Ese es el problema que estamos teniendo. Eso es. Pues bueno, os dejamos con la siguiente parte. No sé si tienes algo más que decir. Creo que no. Yo creo que han quedado los temas de los que vamos a tratar más que claros y lo desarrollaremos un poco más, que siempre hay cosas de las que hablar. Pero muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí y continuamos. Bueno, como podéis ver, se acabó un poco dejándolo ya como para la siguiente parte, porque esto iba a ser como una especie de introducción para el siguiente capítulo principal sobre el capitalismo tardío, pero como podéis ver se nos alargó porque nos gusta mucho hablar, así que he decidido dejarlo como este fragmento suelto, y la semana que viene tendréis el capítulo completo hablando con Dani y hablando de un gran abanico de temas, una variedad y todo súper político y analítico. Así que dejamos aquí esta pequeña parte, que espero que os haya gustado, este formato un poco más pequeño de anexo, y que recordad que podéis seguir directamente con el próximo capítulo que saldrá en unos días, o si escuchas esto un tiempo después, pues seguramente ya lo tienes, ese capítulo de El mundo en el que vivimos, parte 3. Así que esto ha sido todo, muchísimas gracias por escuchar, por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias por apoyar Kanki Podcast, recordad que lo tenéis disponibles en todas las plataformas de podcasting que conozco y que se oigan en España, y recordad que están las redes sociales con diferentes fragmentos sobre los capítulos de puntos muy interesantes. Yo soy John Gómez, esto ha sido Kanki Podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.